Bienvenidos a una nueva edición de la Guía para Tarados, en esta ocasión con su amigo Ness, en otro video de la sección Escalas de Inteligencia, tomando como centro en este video la grandiosa serie Game of Thrones, que aunque no terminó de la mejor forma, sigue siendo una de las mejores superproducciones de los últimos 10 años. Como psicólogo conozco varios conceptos y teorías sobre la inteligencia, pero para ahorrarnos teorías aburridas, en esta escala nos basaremos en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, donde en pocas palabras divide la inteligencia en 8 áreas del conocimiento teórico y práctico de la inteligencia. Y me gusta esta teoría porque le da la chance a cualquiera que desarrolle el más mínimo conocimiento o aptitud en alguna de estas áreas de ser reconocido por su inteligencia. También me gusta creer que la inteligencia es la capacidad para resolver problemas. Dichas las reglas de juego, solo hace falta recordarles que me sigan en mi Instagram psicólogo.nes, donde subo contenido de psicología, y que las letras que utilizo para cubrir la pantalla son para evitar el copy y que me desmoneticen el video. Recuerden que esto puede contener spoilers para el que no haya visto la serie completa. Sin más que agregar, comencemos. Antes de empezar, y si son fan de la serie, entenderán que esta serie tiene demasiados personajes, y cuando digo demasiados es muy serio. Así que en este video dejo claro que solo hablaré de los personajes main cast, es decir, que aparecieron en mínimo 2 temporadas y que además sus interacciones con los demás personajes fueron de relativa importancia para la trama. Y ojo, que no son pocos, hablaré de 36 personajes, pero como entenderán se quedarán afuera otros 60 o 70 personajes, de los secundarios y terciarios. Así que personajes como Viserys Targaryen, Renly Baratheon, Lyanna Sand, Khal Drogo, Loras Tyrell, Podrick, Yara Greyjoy, la niña Mormont, Oberyn Martell, Ygritte o Gendry, aunque sean personajes que me gustan mucho en lo personal, no estarán en la lista por las razones que narré anteriormente. Tier D. Bueno, en esta categoría tenemos los verdaderos tontos o faltos de inteligencia para ser objetivos. Llevan el enemigo adentro, personajes que no solo fueron fácilmente manipulados, sino que afectaron su entorno de forma totalmente negativa, pero que por sí mismos son esclavos de sus propias emociones y deseos, sin pizca de objetividad, análisis o pensamientos deductivos, mucho menos pensamientos abstractos, siendo promotores de caos y destrucción sin siquiera ser conscientes de ello. Robert Baratheon, fuerte físicamente, pero fue manipulado toda su vida hasta el día de su muerte. Es más, su muerte también fue consensada por otros. Siendo la gula y la lujuria sus problemas recurrentes, Robert nunca tuvo el control de su propia vida, puesto en un lugar que no estaba listo para manejar como el rey de Westeros y tomando las peores decisiones posibles. Theon Greyjoy, inocente e impulsivo, Theon no midió sus enemigos y amigos, y esto lo hizo ser uno de los personajes más torturados a lo largo de toda la serie, pero no por el destino, sino por sus propias decisiones. Joffrey Baratheon, otro puesto en el trono sin tener idea de cómo hacerlo, igual que Robert, su supuesto padre. Impulsivo e imprudente, al igual que Theon, no midió nunca a sus enemigos. Probablemente no estaría en este tier si hubiese crecido más. Joffrey tenía fuertes trastornos emocionales que nublaban su juicio constantemente, rozando con la esquizofrenia, probablemente esto producto del incesto. Gregor Clegane, la montaña, el único músculo que le faltó desarrollar fue el cerebro, el personaje más fuerte de la serie y también uno de los más trastornados. Luego de su accidente o casi muerte, probablemente perdió gran parte de su capacidad cerebral, pero no era que antes la ocupara mucho. Sandor the Hound Clegane, el perro es imprudente y poco astuto. Por subestimar a las mujeres, Arya y Brienne de Tarth casi acaban con su vida en un par de oportunidades. Jaime Lannister probablemente está aquí por su gran inocencia. Jaime es un buen guerrero, de los más peligrosos en su juventud, pero con la mejor educación e instrucción nunca pudo tomar ni el control de su propia vida. Víctima de sus deseos y decisiones apresuradas, Jaime poco a poco, en vez de evolucionar, fue perdiendo la poca astucia que en algún momento vimos en las primeras temporadas. Stannis Baratheon, impulsivo y con poco criterio propio. Stannis estuvo a merced de ser manipulado y fácilmente engañado casi toda su vida. Terco, estricto, poco afectivo y con bastante inseguridad propia. Tormund Jensbane, carismático y divertido. Está en este puesto porque sencillamente se crió como un salvaje. Es una gran hazaña que pueda conectar 2 palabras para hablar. Aún así pudo haber sido diferente si se hubiera creado en otro contexto. Ross Bolton, inocente y poco analítico, tenía al enemigo frente
frente a sus ojos y lo alimentó, lo crió y le dio poder. Su ambición no lo dejó ver con claridad el panorama y terminó traicionando para ser posteriormente traicionado. Tommen Baratheon, sencillamente muy joven para entender muchas cosas. Tommen fue rey estando menos listo que Robert o su hermano mayor, y ninguna de sus decisiones tuvieron el más mínimo de sentido. Perdió el control completo de la ciudad que gobernaba y por supuesto el control de su vida. Tier C. En esta categoría ya tenemos mayor control emocional. Sin embargo, por inocencia o edad física, estos personajes son los más fácilmente manipulados por los demás, teniendo poco criterio propio y siendo altamente permeables por su entorno, perdiendo por ende el control de su vida en ocasiones. Ned Stark, un guerrero hábil y bastante honorable, pero lastimosamente fue el que llevó a su familia a su casi extinción, todo por no haber sido más estratégico y menos lógico según su lógica, obviamente. Jorah Mormont, con poco valor de sí mismo, Jorah toma buenas y malas decisiones que lo llevaron a su fin sin haber tenido lo que quería en su vida, es decir, nunca consiguió por lo que tanto luchó. Jon Snow, la inocencia hecha un personaje. Jon Snow es un buen líder, noble y honorable, pero lamentablemente subestimar el mundo por completo lo llevó a su propia muerte. Jon Snow parece no pensar para actuar, y sus acciones la mayoría de veces son más emocionales que racionales, y esto lo llevan a un sufrimiento constante. Robb Stark, buen estratega militar, pero muy joven para lidiar los enemigos que levantó en su contra. Con un poco más de tiempo probablemente no hubiera estado en este tier, pero eso sí, sus decisiones fueron los que lo involucraron en la muerte de su familia y la suya propia. Bronn, un mercenario cualquiera que, al contrario de los anteriores que nombré, sin oportunidad de su familia supo ir escalando en posiciones políticas y sociales. Es obvio que a Bronn no le interesa ser más estratégico o racional. Margaery Tyrell, al igual que Robb Stark, tiene destellos de inteligencia y estrategia, pero que lastimosamente tuvo enemigos altamente más inteligentes y peligrosos que ella. Con más tiempo pudo haberse desarrollado mucho mejor. Brienne de Tarth, honorable y fiel. Brienne trata de ser racional, pero es fácilmente manipulada y sus emociones deciden por ella en más de una ocasión. Grey Worm, o gusano gris, pudo haber estado en el tier anterior, pero siento que sobre los Inmaculados cayó la responsabilidad en él, no por su físico, sino por su cerebro. Un verdadero estratega militar, limitado por su crianza de esclavo obviamente y por su vida. Tier B. En esta categoría, y aunque pueden manipularlos, encontramos personajes que con situaciones muy complejas salieron adelante por recursos personales, en palabras de Gardner, por sus inteligencias. Catelyn Stark, estratega, siempre trató de ayudar a su familia a tomar buenas decisiones, estando en contra en muchas de las ocasiones que estos iban a embarrarla, con más raciocinio que emociones. Sin embargo, no tenía el liderazgo para ayudarlos. Peter Littlefinger Baelish, todo un estratega manipulador, mentiroso y astuto. Sin embargo, sus emociones le impidieron ver sus propios errores, y su arrogancia lo hizo cometer un par de errores que le costaron literalmente la vida, subestimando a las personas a su alrededor. Davos Seaworth, sin estructura o estudios, Davos trataba de ser racional aún con respecto a temas que no conocía mucho, como la política o religión. Pasó de ser pirata a consejero real, toda una hazaña. Samwell Tarly siempre se sintió menos físicamente que los demás, pero más inteligente, noble y con bastantes miedos. Samwell entendió bien cómo funcionaba su vida y lo que él quería para esta, de los únicos personajes en lograr sus planes, además de ser el que descubre verdades bastante relevantes. Melisandre, manipuladora y sagaz, Melisandre obtuvo por mucho tiempo lo que quería. Sin embargo, su forma de estafar y aprovecharse de líderes no serviría en todas las personas. Daario Naharis, no conocemos mucho de su pasado, pero su nivel de peligro es alto, lo que nos hace pensar en un asesino muy bien entrenado. Conocía bien sus límites, virtudes y debilidades. Missandei, con un conocimiento en lenguas como ninguno otro de la serie. Missandei, con otra crianza, pudo haber sido una consejera ideal, pero lastimosamente, al haber sido esclava, no recibió toda la educación que otros. The High Sparrow, estratégico y varios pasos adelante de quienes lo subestimaban. Su único error fue no medir sus enemigos en realidad. Tier A. Aquí hay personajes que no solo influyen en su entorno, sino que controlan a muchas otras vidas con sus propias motivaciones y pensamientos, permitiendo que pasen y dejen de pasar cosas bastante relevantes para la historia. Olenna Tyrell, la más inteligente por lejos de su casa, estratégica, sagaz y astuta. Probablemente hizo todo lo que pudo haber hecho en su posición y con el poder que tenía. Cersei Lannister, desde muy pequeña con gran control y conocimiento propio, sabiendo muy claro sus prioridades y deseos en la vida y obteniendo
obteniendo lo que buscaba en más de una ocasión, manipulando a su alrededor a la mayoría, siendo una mujer sin poder aspirar a una corona directamente, pero llegando a ser más poderoso que el mismo rey. Daenerys Targaryen, saliendo de un contexto altamente tóxico y peligroso, se hizo líder y reina en más de una ocasión. Pudo haber sido emocional e impulsiva, pero llegó a lograr lo que ningún otro personaje con esta aspiración pudo: tomar el trono de hierro por fuerza propia. Sansa Stark, probablemente la más inteligente de su casa. Con una gran evolución, Sansa supo sobreponerse a la adversidad y al peligro, y a pesar de que fue inocente en su niñez, llegó a ganar una guerra y fue la primera en separar políticamente al norte de las regiones del sur que los tenían sometidos y gobernados irracionalmente. Arya Stark, asesina astuta y muy madura para su edad, tuvo que pensar diferente de forma muy prematura, pero al final logró engañar al mismo rey de la noche, volviéndose probablemente la asesina más peligrosa del mundo. Tyrion Lannister, racional y bastante culto, Tyrion es maltratado y rechazado por su apariencia, pero es quien pone y quita reyes luego de la gran guerra. Estratégico, piadoso y valiéndose únicamente de su cerebro en un mundo donde cualquiera puede apuñalarte mientras duermes. Ramsay Bolton, muy peligroso y culto para el poco estudio que debió haber recibido por ser un bastardo, de los villanos que mejor se posicionó, comenzando desde muy abajo, ganándose el odio de la mayoría, pero sosteniéndose en su posición por más tiempo que cualquier otro antes. Maestre Qyburn, con conocimientos médicos mayores al de cualquiera en este mundo, teóricamente el más inteligente de la serie probablemente, y aún así fue astuto y estratégico. Jaqen H'ghar, sin conocer exactamente el nivel de peligro o identidad de este personaje, pudo haber sido hasta del tier S. Sin embargo, conociendo que puede asesinar a cualquiera en menos de 10 segundos, este tipo no conquista Westeros porque no quiere. De igual forma, limita sus habilidades, entonces por eso hace parte del tier A. Tier S, la crema innata de la inteligencia en God. Estos son el tier cerebros de Game of Thrones. Bran Stark, sin darnos cuenta se vuelve el rey de todo, sin ayudar en la guerra contra el rey de la noche, porque literalmente solo fue un señuelo, hizo que los vivos ganaran, porque así le convenía, y de forma conspirativa puede ser el villano más grande de toda la serie. Bran no tiene emociones, su razón prima sobre él, y sobre lo que éste desea. Varys, no tenía absolutamente nada, sin nombre, familia, dinero o posición, logró llegar al consejo de dos diferentes reyes por su estrategia e inteligencia social, además de ser el único en darse cuenta que Daenerys había enloquecido antes de que ésta lo confirmara al mundo. El rey de la estrategia, Lord Varys. Tywin Lannister, un genio completo. Tywin solo cometió un error en su vida y fue no cerrar la puerta cuando estaba haciendo del cuerpo. Un personaje que siempre se salió con la suya, pero no por suerte o destino, sino porque él mismo construía su destino, siendo mano derecha del rey loco y posteriormente el tipo más influyente y poderoso de Westeros sin necesidad de tener la corona. Él sabía que no la necesitaba, solo necesitaba buenas alianzas. Nunca perdió una guerra, un militar perfecto. En el papel nadie le ganaba, en la práctica tampoco. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado y si aprendiste algo nuevo, regálame tu like. Me gusta esta clase de videos, si quieres que haga otro ranking así con otra serie que te guste, programa o anime, siéntete libre de comentarlo en los comentarios. Suscríbete y activa la campanita, porque en los próximos días estaré subiendo muchos análisis. Síganme en mi Instagram, psicólogo Nes, página de Facebook y Twitter. Su amigo Nes se despide, gracias y hasta la próxima.